Queridos hermanos, buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Feliz Santo Sábado. Extendemos la más cordial de las bienvenidas en el gran nombre de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús, a nuestros hermanos aquí presentes y a los que han de ver esta transmisión, deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes y aún los que nos ven detrás de las pantallas, y los invitamos, pues como es costumbre, a que se suscriban al canal, a que le den un like, y pues si hay comentarios pueden hacerlo en la cajita de comentarios que está en la parte de abajo. Bien, hermanos, vamos a iniciar este tema, pero no sin antes, como siempre lo decimos, ponernos en las manos de nuestro Dios, y los invitamos a que inclinemos el rostro para orar a nuestro Dios. Querido Padre, en esta tarde nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos enseñes como lo has venido haciendo, Señor, a través de tu Santo y Divino Espíritu. Por favor, Padre, usa un servidor solamente como tu instrumento para el mensaje que tú tienes para con cada uno de nosotros. Por favor, bendice a mis hermanos aquí presentes y bendice aún a los que están del otro lado de la pantalla. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos todo en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Una noche un hombre fue a visitar a Cristo Jesús y bueno, él iba a escondidas. No quería que nadie se diera cuenta que él había creído en Cristo. Para los niños, para los jóvenes, ¿saben quién es esta persona que fue a visitar a Cristo por la noche sin que nadie se diera cuenta? Los niños, ¿sí saben? A ver, por allá. Nicodemo, correcto. En el capítulo 3 de el libro de Juan, que no lo vamos a buscar, encontramos esa historia, ¿verdad? Algo muy relevante en esa visita de Nicodemo para con Cristo Jesús es que Cristo le dice unas palabras muy significativas, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo. Y bueno, eso incluía pues un cambio radical y aceptar a Cristo Jesús en su vida. Uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, en la primera epístola retoma esas palabras. Los invito a que abramos la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1 y el verso número 3. Pedro está hablando a todos los dispersados en las iglesias, porque en ese tiempo pues había una grande persecución. Y vean cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, si Dios, inspirando al apóstol Pedro, les dice a todos estos expatriados, como inicia la carta, les dice que Cristo Jesús los hizo renacer, es porque ¿qué? Es porque estaban muertos, así es. No puede haber un renacimiento sin antes estar muerto. Después, el apóstol, otro de los apóstoles, pero ahora el apóstol Pablo, vuelve a repetir estas palabras, también inspirado por Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver otro texto, Efesios, capítulo número 2. Efesios, el capítulo número 2. El verso es el número 1. Efesios 2, 1. Dice así: y Él, es decir, Cristo Jesús, os dio vida. ¿Por qué dirá eso, hermanos? Por lo mismo que se comentaba el texto anterior, ¿verdad? Que decía el apóstol Pedro y que dijo Cristo Jesús. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es una promesa que aún
nos alcanza a nuestros días, hermanos. Él os dio vida. ¿Quién? Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, entendiendo que éramos muertos en delitos y pecados y que Dios nos ha dado vida, ¿cuántos de aquí, hermanos, pensamos o piensan que estamos muertos? ¿O quién de aquí piensa que está vivo por la gracia de Cristo Jesús? Amén. Ahora, hermanos, los invito a que leamos el texto con el que iniciamos en esta ya tarde. Segunda de Corintios, el capítulo número 13 y el versículo número 5. Entendiendo todos los textos anteriores, vamos a hacernos esta pregunta, y nuestro Dios en esta tarde, hermanos, es quien te pregunta esto de manera muy personal. A ti, mi hermano, que estás aquí presente, a ti, mi hermano, que tal vez nos estás viendo. Segunda de Corintios 13, versículo 5, y vamos a analizar la parte A. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Vamos a quedarnos con esa parte del texto. En esta tarde, hermanos, Dios te pregunta, examínate, o te dice más bien, examínate a ti mismo si estáis en la fe. El contexto de estas palabras es Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Muchos de los hermanos estaban juzgando a otros, pero no se estaban viendo a ellos. Por eso el apóstol Pablo en su discurso dice, es momento de que te examines tú, de que me examine yo. Y en esta tarde hemos de ver si realmente estamos vivos por la gracia de Cristo o aún seguimos muertos en sentido espiritual. Y no me contestes, hermanos, vamos a analizar este tema y vamos a ver en esta tarde una profecía con doble aplicación. ¿Qué fue lo que dije, hermanos? Vamos a ver una profecía con doble aplicación y hemos de verla en la palabra de nuestro Dios y hemos de verla también en el espíritu de profecía, en el profeta de Dios de este tiempo. Y los invito, hermanos, a ir al libro de Ezequiel, una historia, una visión que tal vez muchos ya conozcan, ¿verdad? Aquí presentes, o tal vez si nos estás viendo, pues sea la primera vez que escuches esta profecía, pero sabe una cosa, que Dios tiene un mensaje especial para ti del otro lado de la pantalla y para cada uno de nosotros aquí presentes. Ezequiel, el capítulo 37. Ezequiel 37. ¿Cómo dice su encabezado, hermanos, aquí presentes? El valle de los huesos secos. Mi versión dice, la visión de los huesos secos. Vamos a analizarla, hermanos, y vamos a sacar la lección de hoy y hemos de contestarnos si estamos vivos o estamos como estos huesos. Leamos, hermanos, Ezequiel capítulo 37, verso del 1 hasta el verso número 14. Y la mano de Jehová vino sobre mí, es decir, sobre el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Un poco aquí para que podamos entender, hay unas versiones que dicen valle, hay unas que dicen campo. Valle es pues un lugar plano, puede ser que esté sin montañas o puede ser que haya montañas alrededor. Dios lleva en visión al profeta Ezequiel y lo pone en medio de un campo. Versículo número 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice el profeta Ezequiel cuando veía esto, ¿cómo estaban? Secos en gran manera. Vamos a parar un poquito ahí, hermanos. ¿Han visto ustedes un hueso fresco y han visto ustedes un hueso seco?
Bueno, en el caso de un servidor, como somos de allá de Tierra Caliente, cuando regularmente bajamos para los pueblos, vemos allí en temporada más que nada de calor, vemos vacas o vemos otro tipo de animales que quedan nada más, pues, en el caso de las vacas, la pura piel y pues los puros carnitos, ¿verdad? Pero hay este tipo de animales y hay unos que los huesos incluso después de ya se ve que tienen mucho tiempo, pues ya hasta cambian de tonalidad, se ponen como amarillentos. Así es, se ponen porosos, gracias. Entonces dice aquí que estos no eran solamente huesos tradicionales como los blanquitos, ¿verdad? Sino que estaban secos en gran manera, es decir, que ya tenían mucho tiempo sin vida. Versículo número 3. Y me dijo, ¿quién le dijo? Dios en la visión al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hermano, si te hicieran la pregunta a ti, ¿qué contestarías? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pues creo que terrenalmente todos contestaríamos, pues claro que no. Pero veamos quién se lo está preguntando y qué es lo que contesta el profeta Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora una pequeña aclaración ahí. Jehová le dice al profeta Ezequiel, yo hago entrar espíritu. No es que les haya mandado pues como un tipo fantasmita, ¿verdad? Con pies, con ojos. Ahí la palabra original es la palabra ruaj, que está en Génesis capítulo número 2, donde crea a Dios al hombre, le da un soplo, es decir, que ahí es, yo hago entrar en él un soplo, un aliento, pero bueno, espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6, perdón, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué hizo el profeta Ezequiel? Hizo esto, versículo número 7. Dios le dice que profetice y aún le da las palabras con las que debe de hablar. ¿Lo notaron? Versículo 7. Entonces Ezequiel obedece, dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, es decir, mientras él estaba hablando, todavía las palabras estaban en su boca cuando ¿qué pasó? Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué iba a pasar? Y vivirán. Ezequiel otra vez obedece, dice versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, antes de pasar a esa parte, hermanos, notamos cómo la Biblia es su propio intérprete. A veces queremos interpretar algunas profecías cuando aquí se cumple como Dios da la visión y da él mismo el significado. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué son? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Y vean la siguiente expresión, hermanos, me llama la atención porque si son huesos secos, vean cómo les llama. Después de donde dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, ¿cómo dice, hermanos? Pueblo mío. ¿Cómo, hermanos?
unos huesos secos sin vida. Y bueno, no solamente tenían poco, sino ya tenían muchísimo tiempo. Pueblo mío, y algo de paréntesis aquí acerca de, estamos estudiando el libro de Éxodo, ¿verdad? Como Dios llama al pueblo que está cautivo, mi pueblo, y aún en Apocalipsis 18, todas las personas que están en Babilonia, Dios las reconoce como pueblo mío, aunque están allá igualmente aquí. En esos huesos secos, Dios los llama pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13. Y vean otra vez. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas. ¿Qué dice? Otra vez, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Interesante la visión que tiene el profeta Ezequiel, que representa a quién, hermanos, a quién queda, ahí mismo lo dice, a la casa de Israel. Ahora, hermanos, ¿por qué la casa de Israel se la representa como un valle de huesos secos que tenían ya mucho tiempo que no tenían vida? Bueno, hermanos, cuando vemos el contexto de todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, porque ya para eso se habían dividido lo que era la casa de Israel con la casa de Judá. Y vamos a analizar, hermanos, por qué es que se le llama huesos secos. En el capítulo 10, pues encontramos, ¿verdad?, que tenían muchas abominaciones. Y hay muchos capítulos en el libro de Ezequiel que nos hablan de todos los pecados que estaban pasando en la casa de Israel para que se les llame huesos secos. Vamos a analizar un capítulo donde se trata de explicar todo esto que estaba ocurriendo para que se les llame huesos secos. Y vamos a compararnos, hermanos, nosotros, si también estamos en la condición de esta visión de los huesos secos. Vamos a unos capítulos atrás, Ezequiel, capítulo número 22, y vamos a analizar, hermanos, y quiero que cuentes cuántas abominaciones, cuántas faltas a la ley de Dios hay en el pueblo de Israel. Vamos a analizar todo lo que estaba pasando. Ezequiel, capítulo 22, y vamos a analizar desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? ¿Qué estaba pasando primero? ¿Cómo le llama a Dios a la casa de Israel? Ciudad derramadora de sangre. Ahí está una. Y le mostrarás todas sus abominaciones. Le está preguntando Dios al profeta de Ezequiel. Versículo número 3. Dirás pues, así dice Jehová el Señor. Otra vez, pero ahora en signo de expresión. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. ¿Recuerdan el capítulo 10, 9 y 10 de Ezequiel? Cómo había ídolos, ¿verdad? Incluso en la casa de Dios. Sigue diciendo, en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, que eres amancillada de nombre y de gran turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, estuvieron en ti para derramar sangre. Versículo número 7. Ahora, otras de las cosas que había en la ciudad, que había en esta casa de Israel. Despreciaron en ti al padre y a la madre. ¿Qué más? Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. ¿Qué más hicieron? Despojaron en ti al huérfano. ¿Cómo deben de estar, hermanos, para que a un huérfano le quiten todavía lo poco que pudo haber tenido? ¿Y a quién más? Y también eso mismo, a la viuda.
huesos secos, ¿verdad? ¿Qué más? Has menospreciado mis cosas sagradas y mis sábados, ahí está, el sábado de los judíos, mis sábados has profanado. ¿Qué más? Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Versículo 10. La desnudez del Padre descubrieron en ti, la inmundicia del menstruo humillaron en ti. Cada uno hizo abominación con la esposa de su prójimo. Ni siquiera había respeto, ¿verdad? Por las parejas. Y otro contaminó pervertidamente, ¿a quién? A su nuera. Y en ti otro humilló a su hermana, hija de su padre. ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? Versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste a tus prójimos. Defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Versículo 13. He aquí que golpearé mi mano a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que yo actúe contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Versículo 15. Y yo te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y te haré fenecer de tu inmundicia. Y tomarás heredad para ti a los ojos de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y hasta ahí terminamos, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha vuelto en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se volvieron. Hasta ahí dejamos la lectura. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuántas cosas estaban pasando en la casa de Israel? En el capítulo 37 encontramos el valle de los huesos secos, secos en gran manera. Ya tenían mucho tiempo que habían perdido la vida, que se habían apartado. Ahora vemos el por qué están secos, por qué desde mucho tiempo habían perdido la vida. Si se dan cuenta, muchas de estas abominaciones, muchas de estas cosas son transgresiones a la santa ley de Dios. Habían hecho ídolos, no tendrás ídolos. Habían faltado a los padres, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. Habían defraudado, habían robado, ¿verdad? Y habían derramado sangre, habían matado, ¿verdad? Codiciado a las parejas, ¿verdad? No codiciarás. Entonces hay muchos aquí, el listado de todas las cosas que había hecho la casa de Israel. Hermanos, pero ¿creen que aún de todas estas cosas que estaban pasando en la casa de Israel, Dios se había olvidado de ellos? Claro que no. Porque incluso en la misma visión del valle de los huesos secos, Dios los llama 2 veces por esa expresión que es muy interesante. A pesar de todo eso que habían hecho, Dios los llama pueblo mío. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al mostrarles esta visión y al mandarles profetas? Vamos unas hojitas atrás, capítulo 18 y el versículo 30 al 32. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que hoy espera lo mismo de ti, hermanos, si hemos caído. No en todos, tal vez en todos estos, o quizás en uno solo, porque recuerden lo que dice Santiago, que si transgredimos uno de los mandamientos, es como si los hubiéramos transgredido todos. Vean el gran amor de Dios, hermanos, a pesar de que la casa de Israel estaba tan contaminada. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Qué está diciendo Dios? Va a juzgar. Oh casa de Israel, ¿quién lo dice? El Señor Jehová. Y vean qué cosa, hermanos, a pesar de que fallaron y aún fallamos nosotros, la invitación, esa grande misericordia de Dios. Convertíos,
Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Es decir, que Dios iba a traer a juicio, pero si se arrepentían, no iba a haber esa ruina que dice al final del versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Y luego otra vez remata. Convertíos pues y viviréis. ¿Se dan cuenta la grande paciencia y el grande amor de nuestro Dios para con el pecador? Dios ama al pecador, mas no ama su pecado. Ahí está la historia de los huesos secos, hermanos. Y vamos a ver ahora cómo amplía esto el espíritu de profecía. Dios a través de su profeta, ¿qué mensaje tiene además de los huesos secos que analizamos? Hermana, si nos puede poner por ahí algunas imágenes, y vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a ver este doble cumplimiento del valle de los huesos secos. Ya vimos lo que estaba pasando en Israel, en la casa de Israel. Era una casa muerta y todas las abominaciones que hacía. Pero Dios, aún de entre todo eso que había, le llama pueblo mío, porque sabía que había personas fieles que se iban a arrepentir, iban a escuchar el llamado de Dios a convertíos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía aquí mismo en Ezequiel capítulo 37. Y vamos a ver, los que tenemos Biblia de la misión, el comentario lo tiene en la parte de abajo, pueden seguirlo conmigo, y si no pueden leerlo, por ahí traemos las imágenes de lo que dice. Y dice lo primero, ¿qué puede hacer el poder del hombre? Y empieza. En una ocasión, el profeta Ezequiel tuvo una visión en medio de un gran valle. Ante él había una lúgubre escena, es decir, una escena impactante. El valle estaba cubierto de toda su extensión por huesos de muertos. Se le hizo la pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y contestó el profeta, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué podían hacer la capacidad y el poder del hombre con esos huesos muertos? Ninguna. Ahora, hermanos, dice la profeta de Dios, y te hago la pregunta personal. ¿Qué creen que pasó por la mente del profeta Ezequiel cuando Dios le preguntó esto? Él contesta, ahí está la contestación. Señor, tú lo sabes. Pero él terrenalmente, y creo que más de uno ¿qué contestaríamos? Bueno, pues Señor, tú lo sabes, pero ¿posible o imposible? Imposible. De hecho, así lo registra el Espíritu. Dice, el profeta no concebía la siguiente, por favor, hermana. Ninguna esperanza de que se les pudiera impartir vida. Pensamiento humano, ¿verdad? Aunque le dijo al Señor, pero él, terrenalmente todos, imposible que un hueso vuelva a vivir. Pero mientras miraba, el poder de Dios comenzó a obrar. Fueron sacudidos los huesos dispersos y comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso, y se unieron con tendones, se cubrieron de carne, y cuando el Señor sopló sobre sus cuerpos, que así se habían formado, entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahí está, lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Ahora vamos, hermanos, con con la profecía del doble cumplimiento acerca de esta visión. Y la primera cosa que nos dice Dios a través de su profeta es esta, la siguiente, por favor. Una visión de nuestra obra. ¿Esta visión qué tiene que ver? Representa la obra, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros.
En esta tarde hemos de salir a repartir folletos, a compartir la palabra de Dios, hermanos, pero recordemos que la obra es todos los días. Vamos ahorita a salir en grupos, pero la obra es totalmente individual, donde quiera que andemos. Dice así, y es la primera: este valle representa una visión de la obra que tenemos. Las almas de quienes deseamos salvar. ¿Quiénes son, hermanos? Las personas a las que vamos a compartir el evangelio. Las almas de quienes deseamos salvar son como la representación que Ezequiel vio en su visión, un valle de huesos secos. Esa es la primera aplicación. Todas las personas que tristemente no han aceptado el evangelio son huesos secos. ¿Qué más? Están muertos en delitos y en pecados, pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran vivos. Por eso te hace la pregunta a ti, hijo de hombre. Esa persona que ves ahí que no quiere nada, ¿vivirá? ¿Vivirán, hijo de hombre? Están muertos en delitos y en pecados, pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran vivos. Y ahora dice, si se nos hiciera la pregunta, pon tu nombre ahí donde dice hijo de hombre, pon tu nombre. Pongo el mío, hermanos. Marco. ¿Vivirán estos huesos? Nuestra respuesta sería solo una confesión de ignorancia. Oh Señor, tú lo sabes. Según todas las apariencias, todo lo que vemos, no hay nada que nos induzca a esperar su restauración. Sin embargo, la palabra profética debe ser pronunciada aún a aquellos que son como los huesos secos del valle. No debemos abandonar de ninguna manera el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, la apatía, la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes debe predicarse la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas interesantes, hermanos? Cuando vamos, ¿verdad? Predicando, y creo que todos tenemos diferentes experiencias en cuanto a las personas que se burlan o que no quieren, ¿verdad? Y ahí debemos de hacernos la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel, hacerla personalmente. ¿Tu nombre? ¿Vivirán esos huesos secos? Señor, tú no sabes, pero Dios nos amonesta que así como le dijo a Ezequiel, profetízales a esos huesos, que Dios también nos hable y nos diga. Y nos dice, háblale a esa persona que es la peor que piensas tú que no. Haz lo tuyo y Dios hará lo suyo, impartirá vida. Debe ser pronunciada aún aquellos que son como este valle de huesos secos. Sigue diciendo. ¿Qué sigue, por favor, hermano? Debemos predicar la palabra de vida a aquellos que quizá nos parezca que no tienen ninguna esperanza. ¿Qué tal? Debemos de predicar a aquellos, la palabra de vida a aquellos que quizá nos parezca que no tienen ninguna esperanza. A ese que pues vemos como algo imposible, a esos debemos de predicar como si estuvieran en sus tumbas. ¿Qué más? ¿Qué más en esta primera aplicación que es una visión de nuestra obra? La que sigue, por favor, hermana. Aunque quizá parezca que no están dispuestos a escuchar o a recibir la luz, que es lo más probable, debemos hacer nuestra parte sin preguntar, sin preguntas ni vacilaciones. Ay, es que ¿cómo me va a escuchar esa persona? Oh, ya le dije. Debemos haz tu parte sin preguntar y sin vacilaciones. Debemos darles repetidas veces el mensaje. Debemos darles repetidamente el mensaje. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién le debemos de hablar esto, hermanos? A los que están como en las tumbas, a los que están muertos. ¿La que sigue, por favor, hermano? Ahora, podemos pensar que es una obra personal equivocadamente, pero no es el agente humano el que inspira la vida.
el Señor Dios de Israel hará esa parte, avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? O nada más dar el mensaje, hablarles a esos huesos secos, a las personas que están en las tumbas. Y el Señor es quien les dará el espíritu de vida. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, ¿qué va a pasar? Allá en el juicio, hermanos, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante un agente humano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué privilegio más grande que nos da nuestro Dios, seres mortales, seres pecadores, pero que Dios nos haya usado como instrumento para hablarle a unos huesos secos, a una persona que no quería nada y que tal vez en el momento no vimos resultados, pero después que digan, mira, hermano, a esta persona tú le hablaste alguna vez. Qué privilegio, hermanos. Se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano, despertó la conciencia letargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, la contrición y el abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió al alma fe en Jesucristo y que desde el cielo se impartió vida espiritual al que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado con la vida espiritual. Esto es en cuanto al primer cumplimiento, una visión de nuestra obra. Los huesos secos, en este caso, representan a las personas muertas en delitos y pecados, y que nosotros, como el profeta Ezequiel, debemos de ser instrumentos del Señor para que vuelvan a tener vida. Ese es el primer cumplimiento. Ahora, ¿están listos para el segundo? Se aplica para las personas del mundo que no quieren o no han querido. Pero ahora, hermanos, ¿qué pensarían si esos huesos secos somos nosotros? La que sigue, por favor, hermana, y vean cómo dice Dios a través de su profeta. Pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con, decía la hermana Cristina, ¿hemos tenido luz? Con gran luz, hermanos. Bueno, pues creo que sale a relucir la pregunta que hacíamos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como esqueletos del valle. Hermanos, no nos sintamos, no quiere nada esa persona, pobrecito, menospreciando, cuando nosotros, dice el profeta, que estamos igual. ¿Y quién tiene más culpa? ¿Aquel que no quiso o nosotros que tenemos gran luz? Doblemente. Entonces, hermanos, también se aplica a cada uno de nosotros que tenemos gran luz, pues estos también son como esqueletos en el valle. Tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero tristemente y lamentablemente, a pesar de la gran luz, ¿qué pasa con ellos? No tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola de los huesos secos, no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Esos huesos representan, y prepárense, hermanos, a la casa de Israel, lo que acabamos de ver, pero también vean cómo dice. ¿A quién representa esos esqueletos? A la iglesia de Dios. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. Hay una esperanza, hermanos. Confiar en Cristo Jesús, que nos dará el aliento por medio de su Santo Espíritu y que podamos vivir y que no seamos como la iglesia de Dios, que podemos
caer en el estado laodicense, que se sentían, ¿verdad? No tenemos necesidad de nada. Pero ¿qué dice el profeta? ¿Y qué dice ahí mismo en el Apocalipsis? Oh, eres pobre, ciega, desnuda, ¿verdad? ¿Qué más? Siguiente, por favor, hermana. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. ¿El Espíritu debe entrar en la iglesia o debe entrar personal? Es personal, hermano. Es personal para que pueda vivificarte, para que pueda vivificarme. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual, tienen sus nombres en los registros de la iglesia. Una cosa es estar unida con la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos habíamos leído esto, hermanos? Una cosa es estar unido con la iglesia y otra muy distinta es estar en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar acoplados a la iglesia, ¿verdad? Puede servir mucho a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Algo totalmente diferente. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes. ¿Cómo ven? Muy diligentes en el cumplimiento de ciertas cosas. Y pueden ser considerados como seres vivientes ante aquí, hermanos. Podemos dar la apariencia. Oh, es hermano. Pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Son como los valles, los huesos del valle de Ezequiel. Y la última, por favor, ya estamos terminando. Ahora, hermanos, ¿qué ocupamos? A menos que haya una conversión, lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. No todo está perdido, hermano. A menos que haya una conversión genuina del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma a la vida espiritual, a menos que los catedráticos de la verdad sean movidos por principios emanados del cielo. Ya nada más como dice, hermanos. Catedráticos. Personas, ¿conocen poquito o conocen mucho? Oh, conocen mucho, son catedráticos. Sean movidos por principios emanados del cielo. No ha nacido de la simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Otra vez, a menos que confíen en la justicia de Cristo como su única garantía. Otra vez, a menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el espíritu de Él, están desnudos. El mensaje a la Odisea. No tienen el manto de su justicia. Los muertos a menudo se hacen pasar como si estuvieran vivos. Hermanos, que Dios nos ayude, que demos una apariencia de piedad, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pues los que se esfuerzan en lo que según sus ideas llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta clase está bien representada por el valle de los huesos secos que Ezequiel vio en la visión. Ahí están, hermanos, las doble aplicación acerca del valle de los huesos secos. Personalmente, se los digo, hermanos, yo no lo había visto así. Oh, los huesos secos, oh, las personas, la primera aplicación, las personas que no quieren, los del mundo. Pero la segunda aplicación, hermanos, ahí está el mensaje de Dios para su iglesia. Tengamos cuidado de que no vayamos a pensar que por estar unidos con la iglesia o por tener cumplir, voy a la iglesia, doy mi diezmo, yo predico. Es diferente hacer eso a estar unido con Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, confiemos en Cristo Jesús, que es quien nos da el vivir, nos da el renacer, dice el apóstol Pedro. Nos ha dado el renacer. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él os dio vida, pero tenemos que convertirlos, decía ahí. La conversión. Ahora, hermanos,
pues tenemos una obra por delante, tenemos que consagrarnos cada día y evitar todo lo que estaba pasando en el valle de los huesos secos y vivir de acuerdo como Dios espera a la gran luz que nos ha sido dada por su profeta en este tiempo. Hermanos, Dios nos bendiga, sigamos buscando y terminemos con este texto, hermanos, confiando en que por Cristo Jesús hemos vuelto a la vida. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5, confiando en esa promesa y convirtiéndonos y buscando a Dios de todo nuestro corazón. Mateo, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué es lo que Dios espera de ti, hermano, de mí, que hemos nacido de nuevo? Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas palabras, buena predicación, nuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y el último texto, Isaías, hermanos, Isaías capítulo 60, y es lo que Dios espera de ti hoy. Isaías capítulo 60, versículo 1. ¿Qué espera Dios de ti, hermano, que ha recibido gran luz, que Cristo nos ha vivificado con su Santo Espíritu? Isaías 61, mira lo que te dice Dios a ti. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, que Dios nos bendiga, compartamos la luz de Cristo y pues cuidémonos de estar muertos en sentido espiritual, no confiando en nuestras propias obras, sino confiando en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que sigan teniendo todos un feliz santo sábado.